Estamos de regreso en salidas de emergencia. Muchísimas gracias, como todas las semanas, a Andrés F. Keyman, a Omar Arellano y a Marjorie González Vivanco. Y hoy, como pueden ver, tenemos un invitado especial. Tenemos a Gustavo Ampugnani, director general de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Subprocuraduría de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de la Profepa. Es un título un poco largo, pero básicamente, Gustavo, tú lo que haces es ver que no se lleven la vida silvestre a sus casas, que se las lleven a grandes acuarios clandestinos en Nueva York, como sale ahora en una serie de hongos que pasan por ahí en HBO. Bueno, cuéntanos un poco de qué va esta dirección. Y Claro, tienes 3 minutitos para contarnos. Va a haber un relojito por aquí en la pantalla de Zoom. Ahí si escuchas una musiquita, es que ya te toca irle recortando el tiempo. Pero bueno, ahora sí, te escuchamos, perdóname. ok. Mira, les cuento, lo que hacemos en esta dirección general es hacer actividades de inspección y vigilancia en materia de vida silvestre, recursos marinos y de ecosistemas costeros. ¿Qué significa esto? Pues bueno, la Profepa, por sus atribuciones, se encarga de aplicar y vigilar que se cumpla la ley ambiental, ¿no? Entonces, en la dirección que yo encabezo, una de las cosas que hacemos es vigilar que todo lo que tenga que ver con vida silvestre se cumpla lo que estipula la ley. ¿Sí? Y dentro de todo este gran mundo de vida silvestre está el tema del tráfico, de todo el tráfico ilegal de vida silvestre. Entonces, nuestras actividades principales tienen que ver con inspeccionar lugares donde se venden especies de flora y fauna, algunas están permitidas, pero otras no, hacer recorridos de vigilancia en las zonas de extracción de especies silvestres de fauna o flora y operativos conjuntos con otras autoridades, llámense policías, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, a veces con gobiernos locales, gobiernos estatales, para poder, eh, digamos, identificar todos los ilícitos que tienen que ver con el aprovechamiento de vida silvestre y poder sancionar, ¿no? Ya ven que la Procuraduría, la Profepa también tiene la atribución de interponer denuncias penales cuando se cometen delitos ambientales, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante el trabajo de la Profepa en la judicialización de aquellas irregularidades que tienen que ver con el medio ambiente, o en este caso, lo que más me compete a mí, con vida silvestre. Entonces es un poco el trabajo que hacemos en la Profepa, ¿no? No solo desde oficinas centrales, que es donde yo estoy ubicado, sino sobre todo a través de los brazos operativos de la Procuraduría, que son las oficinas de representación en los distintos estados de la República. Entonces, una vez que se diseñan las líneas de acción a nivel general, las oficinas de representación van implementando estas acciones o actividades de inspección y vigilancia u operativos. Nosotros los dividimos en eso, ¿no? Unas cosas son recorridos de vigilancia, otros son acciones de inspección y otros son operativos que son los que involucran a otras autoridades de la Administración Pública Federal. Oye, Andrés, perdóname. Gustavo, es que ya se nos iba a acabar el tiempo, pero te robo 30 segunditos más, porque últimamente los hemos visto mucho más activos que antes. A mí me llegan los comunicados de la Profepa y veo que están haciendo operativos por todos lados. Un poco, ¿cómo le están haciendo y a qué se debe esto? Bueno, yo creo que principalmente se debe al impulso de la procuradora, de Mariana Boy, que nos ha instruido no solo a atender de manera oportuna y ágil las denuncias, sino adelantarnos a muchos problemas o ilícitos que ya sabemos que suceden. ¿Por qué lo digo? Porque en los más de 30 años que tiene la Procuraduría, hay temas que ya se saben cómo funcionan, ¿no? A veces cuáles son las causas, cuáles son los modus operandi. Y
en esta nueva visión de tener una procuraduría en acción, digamos, se refleja en lo que ustedes están viendo, ¿no? Ya sean los operativos en materia forestal, pero también que esto se ha dado mucho en el centro del país, en lo que se conoce como el bosque de agua, la Ciudad de México, el Estado de Morelos, el Estado de México, pero también en otros estados de la República. Entonces sí estamos como muy, muy activos. Apenas creo que llevamos como 6 meses, poquito menos de 6 meses por ahí de la nueva gestión. Y pues bueno, es este impulso que está dando la procuradora para tener a una Profepa muy activa en todas las agendas que trabaja la Procuraduría, no sea la parte más verde que tiene que ver con biodiversidad, con vida silvestre, con lo forestal, pero también la agenda gris que tiene que ver con industria, ¿no? Y una pregunta, aquí Luciana Oliver, me presento ante todos. Pues justo una pregunta sobre cómo se articula esto con el resto de cuestiones de tratas, de pues casi mafias, ¿no? Donde sabemos que hay unas, siempre hay más. ¿Qué nos podrías decir, March, un poco cómo se articula este tipo de trata de especies con otro tipo de redes criminales? Sí, pues a nivel mundial se considera que es el cuarto delito de tráfico, después del tráfico de drogas, de la, eh, ¿cómo se llama? Del tráfico de mercancías, ¿no? Y del de personas, pero además se vincula a todos estos otros tipos de crimen y o sea, el contrabando quise decir. Y es muy interesante porque es un negocio mundial de 23.000 millones de dólares al año, que lo persiguen instituciones como Interpol, por ejemplo, ¿no? A nivel de México es Profepa, pero hay también estas eh, eh, asociaciones con Interpol o en el caso de la vaquita marina, con organizaciones como Shepard, se me olvidó la primera parte del Sí, nombre, pero Shepard. ajá, sí, Shepard, que Sí, es una Shepard. organización que ha estado ayudando al Estado mexicano y a la Marina a estar vigilando la zona donde se trafica a la totoaba, que es un pez que también está en peligro, y por cuyo comercio, entonces, en estas mallas, en estas redes, se queda atorada la vaquita marina, que ya está pues a pocos ejemplares de la extinción a nivel planetario, porque es una especie endémica. Entonces, este es un tráfico gigantesco, millonario, y es muy interesante porque encontré un estudio de 2021 del British Journal of Criminology. Yo estaba buscando en journals de biólogos y resultó que me fui a encontrar uno de criminología. Y ellos lo que dicen es que hay como diferentes modalidades entre crimen organizado, crimen corporativo y crimen desorganizado. Este, y eso se traslapan. Entonces puede ser que tengas una parte de este mercado dentro del crimen organizado, que es el que extrae de los territorios a los animales o a las plantas, que en México es muy importante, por ejemplo, el tráfico de cactáceas, de biznagas, que son estas redonditas, o de tubulares, ¿no? De estos cactáceas, y el de orquídeas, además del de animales, y luego comienza a entrar en ciertos mercados como más legales. De hecho, existe un informe del Centro para la Diversidad Biológica del 2022 que se llama Vendidos sin Piedad, allá cada quien sus títulos, y lo que Sí. señala es que aún las unidades de manejo de la vida silvestre tendrían que ser vigiladas de forma más estricta porque puede ser un lugar por el que hay lavado de animales, ¿no? O sea, es decir, ahí se introducen desde el mercado negro hacia el mercado formal y bueno, pues tiene un montón de consecuencias, ¿no? De destrucción de los hábitats y además de violencia contra comunidades y defensores. Luego a mí se me quita, se me complica picarle, detener al reloj y activar el audio y después cambiar la cámara por acá. Es una serie de pasos lo que conlleva esto. Eh,
Un poco hablando de esto, no sabiendo lo que hacen desde la Profepa, un poco sabiendo la relación con otros delitos, Omar, hay una serie de entramados legales internacionales y locales que más o menos tienen un ojo echado en esto. ¿Cómo está eso? ¿Cómo Ujú. funciona? ¿Y cómo podríamos mejorarlo? Ah, Sí, bueno, dame un segundito, perdóname, es que no presenté a Luciana, que va a estar ahora más seguido porque nos está echando la eh, mano, porque Camilo, quien era el compañero que estaba antes en este espacio, pues ahora está muy ocupado con su servicio social y se le dificulta, entonces entró Luciana al quite y muchas gracias. Y ya, perdona, ahora sí, perdóname, Hola, Omar. Luciana. Bla, bla. Luciana, sí. No, pues sí, es que este es un problema que preocupa desde hace muchos años a toda la comunidad de ecólogos, biólogos, pero también nos preocupa a nivel internacional por todos los factores que están detrás del comercio ilícito de especies silvestres. Realmente, pues, eh, y son atractivas porque son exóticas y hay un comercio muy grande. De hecho, Estados Unidos, como, como en muchos otros campos, es uno de los mercados más grandes de comercio legal y no legal de especies, así como pues, algunos mercados en Asia. Desde hace muchos años, desde 1975, se firma un convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre, y México ratifica esto. Esta convención, más bien no es convenio, esta convención tiene un sistema administrativo de concesiones, autorizaciones y licencias para que se puedan comercializar especies de flora silvestre. Bueno, Semarnat, Profepa, están a cargo de llevar a cabo desde México, pues todo el seguimiento y la Conavio la parte de investigación. Y de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existen al menos 7 grandes acuerdos que ha suscrito México. Uno es la Convención Relativa de la Caza de las Ballenas, la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas, el Convenio sobre Diversidad Biológica adoptado de Río de Janeiro, el acuerdo sobre la conservación de delfines, porque bueno, los mamíferos marinos, particularmente los delfines, pues bueno, son muy atractivos para los parques acuáticos. Entonces deben de llevar pues ciertos requisitos para poder comercializar con ellos. También no solamente hablamos de las especies o de los animales grandes o aves, reptiles, o sea, no solamente fauna, por ejemplo, y animales completos o plantas completas, como serían las cactáceas, sino también pues entran algunos otros instrumentos, por ejemplo, el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad y biotecnología, del Convenio sobre la diversidad biológica, porque también es importante considerar aspectos, por ejemplo, de las semillas y de otras estructuras de los organismos que también están protegidos. También, bueno, por el protocolo de Nagoya. Y hay otro que a mí me parece muy interesante que tiene que ver con la prevención de especies invasoras, porque si bien es cierto, las especies se comercializan y son muy atractivas, también esto representa un riesgo para la biodiversidad regional, y México como un país megadiverso pues tiene que también estar muy vigilante al respecto porque muchas de las especies con las que se trafican o se comercializan terminan dispersas en vida libre, y entonces empezamos a tener problemas. Por ejemplo, algunos de los casos emblemáticos de especies invasoras atractivas, por ejemplo, los acuaristas, es el pez plecostomos o pez diablo, que ahora ya es una plaga, o bueno, también hay otro que se llama el pez diablo, ¿no? Y muchas plantas invasoras que nos están afectando a la biodiversidad. Y hablando justo de esas especies, Andrés, ¿nos podrías comentar también, pues, qué especies son las que más se trafican? ¿Cuántas? Un poco cómo es la red de tráfico. Hemos visto unas imágenes que yo no me imaginaba ni la mitad de las especies que han encontrado, son unas cosas así tremendas. Ok. No sé. Igual ahorita que Gustavo nos platique de qué hablamos ahorita, de cuando hablamos de tráfico de especies y cuáles son estas especies que más encuentran y así, Andrés,
igual nos podría hablar un poquito de por qué nos encanta estar domesticando especies que no deberíamos de estar domesticando. No puedo evitar de pensar en el Principito y el zorro, ¿no? Y esta cuestión de la domesticación. Pero bueno, Andrés, más bien, cuéntanos tú. Gracias por salvarme. Yo creo que sí es muy importante pensar más allá del tráfico de especies, por qué como humanos nos interesa tanto, por ejemplo, adoptar, ¿no? Especies animales. Yo me clavé un poquito pensando en términos de cómo los humanos cómo los humanos adoptamos, ¿no? Especies. Y al adaptarlas también generamos un proceso muy interesante que es la domesticación, ¿no? El ejemplo creo que puede ser más significativo son los perros. Los perros que siguen siendo lobos domesticados, pues, tenemos muchos. La vaca, la oveja, ¿no? Todo nuestro ganado, son animales que en algún momento fueron salvajes y los adoptamos. Y yo quedé fascinado, por ejemplo, en la exposición de Sebastián Salgado, que está en el Museo Nacional de Antropología e Historia, que es sobre la Amazonía, pero también sobre los pueblos que viven ahí. Y me llamó mucho la atención, por ejemplo, un pueblo que son los Aguas, que al matar, por ejemplo, los monos, aulladores u otros animales pequeños, y estos tienen crías, los adoptan y se convierten en sus mascotas. Pues los amarran con un hilo y pueden ver la exposición, vale mucho la pena. Pero eso a mí me hizo como pensar hace una semana en cómo los humanos tenemos una especial atracción por la fauna y la flora, sobre todo la fauna silvestre. Obviamente, todos y todas hemos adoptado, pero también esta cuestión de adoptar animales exóticos se ha convertido en algo muy pues, rimbombante en las clases altas. Por ejemplo, el rey Carlos III, al morir su mamá, la reina Isabel, heredó 32.000 cisnes, todas las ballenas, todos los delfines, perdón, y todos los peces esturiones de Gran Bretaña, ¿no? Lo cual, pues, para mí es como muy locochón, ¿no? Son parte de la realeza. Están en acuarios, están en lagos, etcétera, etcétera, pero son parte de la realeza. Y hay una historia muy bonita a partir del rinoceronte de Durero. Durero era un dibujante alemán, hizo un rinoceronte en 1515. ¿Y cuál es la historia de este rinoceronte? Es muy bonita y la voy a contar en 10 segundos. Ya me sonó la chicharra, pero la cuento en 10 segundos rápido. El rinoceronte de Durero, ¿sí? Es una imagen basada en la descripción escrita y un boceto de un anónimo de un rinoceronte hindú, de un rinoceronte de la India. Y fue un regalo que le hizo el rey portugués Manuel I al Papa León X. El rinoceronte no pudo llegar a Roma porque el barco naufragó y el rinoceronte se murió. Pero, ¿a qué voy con esta historia? Esta historia es para reflejar cómo las clases altas, las clases pudientes, se dan regalos de animales que son muy exóticos. Y en la siguiente parte voy a hablar cómo precisamente esos animales exóticos se convierten en un problema, ¿no? De invasión, que son justamente los hipopótamos del narcotraficante Escobar. Vaya historia más intrincada. Creo que la podríamos ir agregando a un compendio de historias como los manatís que llegaron a los canales de Xochimilco o las boas que soltaron en Cozumel después de una grabación y que ahora están depredando toda la fauna local, ¿no? Bueno, ahorita que nos hablaba Omar de la introducción de otras especies, pues me parece muy importante. Gustavo, su director de vigilancia de la subdirección de la Profepa, algo así. Bueno, Gustavo,
¿qué especies son las que sacamos de México? ¿Qué especies han encontrado? Vimos que en la semana publicaban en la cuenta de Twitter de la Profepa, pues que han recorrido mercados y que han visto una cuestión bárbara, ¿no? Como comentaba ahorita Luciana. Pues entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trata de especies silvestres? Claro, mira, acá quizás comenzaría diciendo que si hay un comercio de vida silvestre, ya sea internacional o nacional, es porque hay una alta demanda. ¿Sí? Para ciertas especies, como decía Andrés, quizás está más focalizado en cierto nivel socioeconómico alto, pero también las clases populares adquieren ejemplares de manera ilícita, yo creo que sin saberlo, porque también hay mucho desconocimiento. ¿Sí? Y es el ejemplo de los citácidos, de estas aves, esta especie de aves donde están los loros, donde están las guacamayas, donde están los pericos. ¿Sí? Y ahora, marzo, abril, justamente es la temporada de eclosión de estos huevos, de este tipo de aves, y es cuando las cadenas de tráfico se activan más. Pero esto sucede porque hay un mercado, porque hay gente que adquiere este tipo de animales para mascotas. O sea, esta demanda de vida silvestre, digamos, la podemos ver porque la gente quiere tener mascotas, porque la gente quiere comer algunos productos exóticos, los quiere tener de trofeos, o también para medicina tradicional. Cuando nosotros hablamos de vida silvestre aquí en Profepa nos referimos a los ejemplares, al animal o a la planta viva, pero también a las partes y a los derivados de esa vida silvestre, que eso es lo que nos marca como nuestro marco regulatorio principal, que es la Ley General de Vida Silvestre. O sea, nosotros actuamos principalmente teniendo este marco regulatorio en la cabeza y nos habla de estas cosas, ¿no? De los ejemplares, de las partes y de los derivados. Ahora, ¿qué es lo que más se comercia o trafica? Cuando nosotros hablamos de tráfico nos referimos más a la parte ilegal, ¿no? A nivel interno, lo que les decía, citácidos, monos, monos zaraguatos, monos aulladores, cactáceas, y a nivel internacional, lo que se detecta en los aseguramientos precautorios que se hacen en las fronteras, en los aeropuertos, hay una Dirección General de Profepa que tiene que ver con puertos, aeropuertos y fronteras, tiene que ver con reptiles y últimamente tortugas dulceacuícolas. Y hay una en especial que se conoce de manera popular como tortuga casquito, que no solo es endémica, sino que es microendémica de Puerto Vallarta, en la costa de Jalisco, que se está queriendo traficar a mercados asiáticos. Y ahí es donde también nosotros tenemos puesto el ojo y ahí trabajamos de manera conjunta con Interpol para poder detectar estas cadenas de tráfico internacional. Yo nunca, ay, ya me ahora a mí la chicharra. Yo nunca había escuchado esta de la tortuga casquito y justo ahorita mientras la mencionabas, la estaba buscando en Google y está muy bonita, está muy chiquita y muy bonita. Se parece un poco a las japonesas que se comercian en todos lados, pero no es así, ¿verdad? No es No, bueno, justamente la tortuga japonesa fue una exótica que que se puso de trajeron de moda otro. en México Sí. y que generó un gran problema, como esto que han comentado con otras cosas, con la cotorra argentina, por ejemplo, también, que ahora es una plaga. Bueno, pero es una tortuga muy chiquitita que tiene una particularidad en su cabecita, tiene como un puntito amarillo. Y el tema es que estas cosas se ponen de moda. Y se ponen de moda en ciertos mercados y por eso son atractivas y por eso se extraen, porque tienen un precio de venta. Y aquí ya estamos hablando de comercio internacional, porque se extraen de lagunas en esta zona de Jalisco, también Nayarit, en la frontera entre Jalisco y Nayarit, y estas redes de tráfico operan para poder sacarlas del país, para poder abastecer a ese mercado en el que se puso de moda esta especie que les digo que es microendémica de esta parte del país, ¿no? De la frontera entre Nayarit y Jalisco. Y ahí es donde ya se activan otro tipo de mecanismos de colaboración que tiene Profepa para poder emitir vía Interpol ecomensajes o fichas moradas
e Interpol lo que hace es ponerse en contacto con sus oficinas en otros países para poder detectar y desbaratar estas redes de tráfico ilegal de vida silvestre, porque al ser una especie microendémica de México, pues bueno, está protegida y por lo tanto no se puede hacer un aprovechamiento de esa especie, ¿sí? México tiene una norma oficial mexicana, que es la 059, que tiene que ver con especies de vida silvestre, ¿sí? Y ahí nos indican esta norma qué especies están en peligro de extinción, cuáles están amenazadas, cuáles están protegidas, cuáles están en un estado crítico. Entonces, eso también a nosotros nos ayuda a poder dirigir nuestros esfuerzos hacia las especies más importantes o prioritarias según la norma, ¿no? Ya sea porque tienen una protección especial o porque están amenazadas o porque están en peligro de extinción. Y esto es importante para Profepa porque, pues bueno, al ser, digamos, una procuraduría que tiene recursos limitados, por ejemplo, nosotros solo tenemos alrededor de 480 inspectores para todo el país, ¿sí? Que tienen que hacer actividades de inspección y vigilancia, pero no solo en materia de vida silvestre, sino también en materia industrial, por ejemplo. Tenemos recursos Paso limitados. enorme, ¿no? Entonces, tenemos Parece. que fortalecer mucho los esfuerzos y nos guiamos por esta lista o este catálogo de especies en función de si están amenazados, tienen protección especial. Y justo sobre estos esfuerzos que está haciendo Profeco, me preguntaba, y esta es una pregunta que, sí, perdón. Profepa, no Profeco, son parecidas, pero Sí, suenan diferente. perdón, Perdóname, Luciana, perdón. perdóname a mí. Me preguntaba, y esta es una pregunta pues un poco para todos, eh, ¿cómo no llegar a estos momentos, ¿no? ¿Cómo no llegar al momento de tener que intervenir legalmente? ¿Qué se hace también como un trabajo previo, como concientización social, como un trabajo hasta cultural, ¿no? Con las sociedades. Tal vez podemos empezar con March. La educación ambiental es muy importante porque además la gente no sabe, no ha habido, creo que el esfuerzo de educativo suficiente en este tema. Entonces, por ejemplo, en el caso de los citácidos, ¿no? De, que nos hablaba el doctor Ampugnani, es que la gente no sabe que de cada 10 periquitos, o sea, cada perico que tú ves que está en el mercado de Xochimilco, en el mercado de Sonora, tiene atrás otros 9 animalitos que murieron en el traslado, ¿no? Es una cosa brutal. Y ocurre algo muy parecido en el caso de los monos zaraguato y mono araña. Entonces, van por las crías y matan a toda la familia, ¿no? Son como actividades muy, pues muy violentas y muy terribles y en el traslado además se va maltratando a los animales. Pero también ocurre con el caso de las cactáceas que estábamos diciendo. O sea, en general, pues vamos a un mercado de plantas y dice, ay, mira qué bonito este cacto. Y es muy difícil ahí distinguir cuando ves, por ejemplo, las biznagas, si son muy grandes, lo más probable es que sean de tráfico, porque tienen 50, 70, 80 años. Entonces, además hay otro tema, no solo todos los temas ambientales, sino los sociales, porque sí hay comunidades que están haciendo, por ejemplo, invernaderos, ¿no? En Tehuacán, Puebla, en la reserva yo conozco un invernadero que tienen las plantas chiquititas, así te las venden, porque ellos están haciendo un manejo adecuado y eso es lo que te venden, pero no pueden competir con quien llega y arrasa estas cactáceas, porque además cuando se las llevan, arrastran todo el terreno, que son suelos muy frágiles, los suelos desérticos, y tardan 50, 100 años en recuperarse. Se erosionan con mucha facilidad. Entonces, sí es muy importante estar, esto que está haciendo Profepa, no solo de las inspecciones y mostrar, ¿no? Todo lo que están tomando en que es tráfico ilegal de especies, le sirve también a la población para ubicar lo que no debemos comprar, lo que no debemos adquirir, pero por otro lado, pues también hacer campañas para informarnos, porque pues muchos no sabemos, ¿no? En la Ciudad de México hay muchas colonias de pericos que
no son parte de la fauna de la Ciudad de México, pero aquí se pierde un par y si tienen suerte, pues tienen familia, ¿no? Pero no deberían estar aquí tampoco. Entonces, sí, la información es súper importante para que la población podamos identificar qué es lo que no debemos comprar. Es difícil porque creo que hay una cultura alrededor en la que creemos que podemos comprar todo, todas horas, todo el tiempo, ¿no? Incluso ahorita hablando de los animales y de los delitos relacionados con esto que mencionabas, lo de los monos, pues me acuerdo que la primera vez que agarraron al Chapo, me parece, identificaron por dónde andaba porque habían encontrado a Botas, el chango de su hija, ¿no? Que era un mono araña que le habían regalado porque la niña veía a Dora la Exploradora y ella dijo que quería un monito como el de la caricatura. Entonces, pues bueno, vaya cuestión. Omar, ¿cómo ir pues intentando resolver esto, ¿no? Ya nos ponías una serie de medidas legales y de entretejidos que tenemos internacionalmente para pararlo, pero ¿qué más podríamos ir haciendo? Sí, pues mira, también desde hace muchos años existen unidades de manejo ambiental, certificadas por la Secretaría de Medio Ambiente, ranchos cinegéticos en donde se reproducen especies de interés comercial. Hay también, bueno, viveros certificados, en una serie de instrumentos que nos ayudan a como consumidor a decir, bueno, si me interesa esta planta, ¿no? Puedo acceder porque pues está controlado, está certificado. Estoy seguro que no están extrayendo especies silvestres, que no están, porque no solamente es la extracción de la especie y como dijo March, el efecto que tiene sobre el terreno donde está esta especie, sino que muchas veces son redes de organizaciones violentas que además están amenazando a las comunidades en donde se encuentran estas especies, ¿no? Entonces, es igual como las drogas, o sea, detrás de una droga, pues hay una cadena de violencia en todos los niveles. Entonces, si queremos nosotros frenar las inseguridades, la violencia y todo eso, pues tenemos que empezar a tener una conducta ética y moralmente adecuada relacionada con las demás especies. Y para eso necesitamos, sí, concientización. Sí, y yo creo que también yo creo que lo que llama la atención en las últimas semanas, precisamente, fueron las noticias de Profepa. No es por echarle flores, pero la verdad es que se reconoce el trabajo. Y entonces la gente empieza a decir, ay, a ver, ¿cómo? O sea, ¿decomiso de qué? Leones, pumas, lagartijas, serpientes, etcétera. Y entonces la gente empieza a darse cuenta y entonces a cuestionarse. Y en ese momento hay gente que empieza a buscar, bueno, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿cuál es la razón? Y también me acuerdo que en febrero hubo una campaña muy interesante porque también se trafica especies para fines de ritos, por ejemplo, los colibrís, ¿no? Que se trafican muchísimo para el Día de los Enamorados. Entonces, una cosa ahí que quién sabe de dónde sale, de dónde surge, y entonces empiezan a comprar animales disecados o muertos, ¿no? Cientos de colibrís que son polinizadores, son especies clave de los ecosistemas. Entonces, es importante tratar de difundir por todos los medios, pero también que la educación ambiental aborde eso. O sea, que es un tema que a ver si después, en algún momento nos da tiempo para, no ahorita, pero más adelante, en otro programa sobre educación ambiental, porque muchas veces se queda muy superficial el tema de la educación ambiental. Entonces tenemos que ir más a fondo y dar a la gente, a todos nosotros, la oportunidad de entender que el comercio ilegal de especies, detrás hay una red de violenta y de grupos armados y que son los que nos están afectando en todos los niveles en México, ¿no? Incluso el nivel cultural, ¿no? Como de un poco con lo que decía Andrés hace rato sobre estos animales exóticos y ese impulso que tenemos
por tener estos animales exóticos, también hay un impulso por nosotros ser los que cuidamos esa vida salvaje, ¿no? Como esta campaña que había en el Jardín Botánico de la UNAM, de llévate el cactus a tu casa y cuídalo. Y me pregunto un poco cómo es que somos los seres humanos los que tenemos este ego tal vez muy grande de tener que cuidar esa vida, ¿no? ¿Por qué no pensamos también en otras opciones en donde la vida se cuide a sí misma, ¿no? Como que es, es Como muy sí, colonizadores, ¿no? O sea, sí, como muy sí. antropocentrista, ¿no? Pues, Como, yo empecé el ejemplo con la exposición de los pueblos amazónicos precisamente por eso, porque a quienes adoptan los grupos amazónicos es a crías pequeñas, no a adultos, crías que dejaron sin padres. Entonces, en ese sentido, el cuidado animal no está mal, adoptar animales no está mal, pero en qué sentido lo hacemos hoy? Pues en una mercantilización de la vida silvestre. Es una mercantilización, es una cosificación de los animales y las plantas que nos rodean. Y en esa cosificación vamos viendo múltiples ejemplos y vamos creando mercados, ¿no? Porque la gente va comprando por lo que acaba de decir Omar. Ah, es que el Día del Amor y la Amistad, pues los colibríes intensifican nuestro amor, ¿no? Van a intensificar nuestra relación y entonces ahí estamos comprando producto. Hay por otro lado, luego, pues, plantas que se ponen de moda, Equisetum, que tiene cualidades, por ejemplo, curativa, que no son falsas, pero que de repente se convierte en una cuestión de comprar y comprar y comprar y sin producir. El ejemplo de los hipopótamos. Escobar puso en su rancho 4 hipopótamos y hoy en el río Magdalena, en Colombia, son más de 160 hipopótamos. Entonces yo creo que hay que explicarle a la gente, hay que explicarle a la audiencia, a las comunidades, que los animales, por ejemplo, exóticos, al no tener competidores, crecen y se reproducen de manera exitosa, ¿no? Que haya más de 160 hipopótamos genera afectaciones, por ejemplo, en la flora del mismo río Magdalena, pero además pone en peligro la misma vida humana, porque los hipopótamos son muy territorialistas y contrario a lo que piensa la gente, que son animales pacíficos, etcétera, no, son animales terriblemente agresivos porque defienden su territorio. Entonces, eso es un fenómeno interesante, que cuando vendemos, por ejemplo, lo que sucede con los cactus en Teotihuacán, Puebla, que muchos cortan la parte de arriba del cactus, entonces eso lo que provoca es que el cactus tenga crezca con 3 ramificaciones, y entonces viene un pájaro y ahí hace su nido, ¿sí? Y entonces el pájaro come más insectos. ¿Por qué? Porque hay más pájaros, ¿sí? Entonces, esa trificación que ocurre en ese cactus es natural y los pájaros compiten por eso para poder poner ahí su nido. Pero si nosotros afectamos y cortamos las ramas y generamos más ramillas de 3, entonces lo que tenemos es mayor abundancia de pajaritos y por lo tanto tenemos una afectación de los insectos que viven en esa. O sea, estamos afectando en términos ecosistémicos. Y yo creo que es muy importante, pues eso, justo, educar, ¿no? Generar conocimiento de cómo afectamos nuestro entorno. El reto no es nada sencillo. March nos está mostrando un No libro. se ve. March, ¿qué libro era? Es el libro de la exposición de Amazonia, porque aquí tengo la foto de una Yo persona. creo que lo acercaste muy rápido. Sebastián Poquito en la Salgado, ¿no? cabeza. No, es porque al quitar el fondo, entonces solamente Ah, No lo reconoce y te lo ya, ya, blurrea. ya. pero bueno, Ahora, vayan a
Museo de Antropología a ver Amazonia, está preciosísima, preciosísima. Gran recomendación. Pues con esto vamos llegando al final, pero no nos queremos ir sin antes preguntarte, Gustavo, si hay algo que quisieras agregar, ¿no? En cuanto a este tema de la educación ambiental. Y preguntarle a Omar, pues, de los colibríes, pues, ¿qué les hacen? ¿Les sacan la sangre? ¿Les quitan las plumas? ¿Los disecan y los venden? Bueno, pero vamos con... O si quieres, Omar, cuéntanos rapidito y ya después terminamos con Gustavo con un comentario rapidísimo de un minutito. No, bueno, yo lo único que vi es que los amarran a los colibríes, o sea, los ya muertos los amarran. Y bueno, nada más para cerrar, yo invito a todos que más bien nos convirtamos en observadores y casemos a las especies, pero con fotografías, y las compartamos y no extraigamos animales y plantas de la Así es. naturaleza. Que estén ahí y que sigan ahí evolucionando. Adelante, Gustavo. Sí, gracias. No, pues bueno, yo quizás el mensaje que también quiero transmitir va en el sentido de buscar fuentes de información acreditadas, eh, Profepa, Secretaría de Medio Ambiente, CONAMP, CONAVIO, que son ya instituciones de la administración pública que ofrecen un montón de información sobre el estado de la vida silvestre. Y recientemente nosotros también desde Profepa lanzamos una campaña de sensibilización pública que creo le pusimos tu casa, mi casa no es tu casa, ¿no? Apelando a este dicho muy popular en nuestro país, para hacerle ver a la gente que pues no está chido, no está bien tener vida silvestre en centros urbanos, ¿no? En nuestras casas, ¿no? Al menos no aquellas que están protegidas, no aquellas que están amenazadas por ley, porque bueno, sí es cierto que sí se puede, lo permite la ley, tener algún tipo de especies, pero no estos pericos, no loros, no guacamayas, que es lo que más, o una de las cosas que más se buscan en el mercado, ¿no? Entonces, yo también soy como un ferviente creyente en que hay que difundir mucho, hay que educar en ese sentido, porque muchas de estas prácticas, sobre todo quienes están del lado del consumo, en esta parte de la cadena, pues no saben. Y una anécdota, fruto de esta campaña de difusión de Profepa, estamos viendo cómo se están incrementando las devoluciones voluntarias de especies aquí en la oficina, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces la gente ve eso, no lo sabía, como hay multas, ¿sí? Porque muchas cosas están penadas y están codificadas en el artículo 420 del Código Penal Federal en materia de posesión, transporte, comercio de vida silvestre no permitida. Mucha gente dice, ah, pues ahora que lo sé, pues lo devuelvo, ¿no? Entonces hacen entregas voluntarias. Profepa recibe esas cosas, es una de las atribuciones que tiene Profepa, y estamos viendo cómo la gente, digamos, está empezando nos están trayendo mascotas, ¿no? Iguanas, serpientes, pericos, sobre todo, ¿no? Ok. Wow, pues Bueno, ojalá y haya más gente así. Pues con esto llegamos con la emisión de hoy de las salidas de emergencia. Muchísimas gracias a Gustavo, sobre todo, y como siempre, a March, a Omar y a Andrés por estar aquí como todas las semanas. Ahí nos vemos la próxima semanita. Gracias. Que descansen. Un A ver, nos gustazo. vemos, chicos, Gustavo. Abrazo, nos Marc. vemos, Todos. Dios. Gracias, Sí. Gustavo. muchas gracias.